Mis padres decidieron que mis cosas ahora eran de mis primos, incluso les dieron mis ahorros, diciendo que ellos los necesitaban más. Hola, mi nombre es Nicolás. Hace no mucho era un niño con sueños e ilusiones, como todos los demás. Soy el mayor de toda mi generación en la familia. Fui el primer nieto, el primer sobrino, el primer hijo. Desde el momento en que nací, fui el centro de todo. Mis padres siempre soñaron con una casa llena de vida, con risas infantiles recorriendo los pasillos y habitaciones repletas de juegos y sueños. Por eso compraron una casa grande, con muchas habitaciones, cada una pensada para los hijos que algún día tendrían. Recuerdo cómo hablaban de nombres, cómo decoraban los cuartos con ilusión, convencidos de que pronto serían ocupados. Yo nací sin complicaciones, y por un tiempo creyeron que todo marchaba bien. Pero año tras año, los embarazos llegaban solo para desvanecerse en abortos espontáneos. A mis 9 años, cuando nació mi primer primo, mi madre logró quedar embarazada de nuevo. Fue un rayo de esperanza para ellos, un motivo para volver a soñar. Estaban radiantes. Pero algo salió mal. Mi madre fue hospitalizada de urgencia y pasó días entre la vida y la muerte. Solo tiempo después entendí la gravedad de lo que ocurrió. Ella estuvo a punto de no sobrevivir, y el bebé no lo logró. Cuando finalmente se recuperó, los médicos fueron claros, no podría volver a quedar embarazada. Ese diagnóstico no solo le arrebató la posibilidad de tener más hijos, sino también una parte de su alma. El sueño de una familia numerosa se desmoronó en un instante. Así que fui su único hijo. Y aunque la tristeza los acompañó por mucho tiempo, nunca dejaron que me faltara amor. No fueron malos padres. Simplemente, todo el cariño que habían reservado para una familia grande terminó volcado en mí. Durante la mayor parte de mi infancia, fui el centro de su mundo. No solo mis padres, sino también mis tíos y abuelos me llenaban de cariño y atenciones. Era el niño que todos esperaban, el que traía alegría a la familia, el que recibía cada regalo, cada mirada orgullosa, cada gesto de amor sin medida. Pero el tiempo nunca se detiene, y la infancia, por más cálida y perfecta que parezca, siempre encuentra su final. Cuando cumplí 9 años, nació mi primer primo, y poco a poco fueron llegando más. Con cada nuevo nacimiento, la atención que recibía disminuía. Al principio me afectó, sentía que estaba perdiendo algo valioso. Pero con el tiempo entendí que mi rol en la familia estaba cambiando, ya no era el único niño, ahora era el mayor. Aprendí a asumir responsabilidades y a cuidar de mis primos en lugar de esperar que me cuidaran a mí. Cuando cumplí 16 años, con el permiso de mis padres, comencé a trabajar en la tienda de mi tío. Allí aprendí cómo funciona un negocio, cómo manejar dinero, atender a los clientes y llevar un comercio en general. Me gustó mucho la experiencia, y fue entonces cuando nació en mí el deseo de algún día tener mi propio negocio o tal vez mi propia empresa. Aún no sabía exactamente de qué sería, pero tenía claro que quería emprender. Con el paso de los meses, fui ahorrando mi sueldo con disciplina. A los 17 años, ya había acumulado más de 10.000 euros, una cantidad que en su momento me parecía enorme. Un día, un amigo me mostró su zona de juegos, un espacio diseñado para la comodidad y la tecnología, con múltiples monitores, iluminación personalizada y un setup que parecía sacado de un sueño. Me fascinó la idea de tener algo así. Pero no solo me inspiró en ese sentido, sino que también fue él quien me introdujo en el mundo de las inversiones y los dividendos. Intrigado, comencé a investigar por mi cuenta. Construí mi propia cartera de inversiones sin un método definido, pero con lógica. Al principio, coloqué mi dinero en bancos extranjeros que ofrecían mejores rendimientos que los locales, logrando entre un 4% y 5% de interés anual. Luego, me aventuré en la bolsa de valores. Buscaba acciones baratas, por debajo de los $20, pero con dividendos altos, superiores al 10%, y que llevaran al menos 5 años consecutivos pagándolos. No tenía experiencia ni un plan meticuloso, pero sin darme cuenta, mi estrategia funcionaba. No apostaba a lo loco, aunque tampoco acertaba siempre, pero al final ganaba más de lo que perdía. Haciendo esto todos los meses con mis ingresos del trabajo, llegó un punto en el que solo reinvertía las ganancias. Nunca hablé de esto con nadie, simplemente lo hacía. En cuestión de 9 meses, había cuadruplicado mi inversión inicial. Ya no solo tenía mis ahorros, entre mis inversiones y los intereses generados, superaba los 60.000 euros. Aún así, seguía siendo un adolescente.
También quería disfrutar, darme algún capricho. Así que empecé a comprar cosas que siempre había querido. Me hice con una mesa ajustable electrónicamente, negra y elegante, con amplio espacio para varios monitores y compartimentos organizadores para los cables, con un acabado en madera que le daba un toque sofisticado. Adquirí un ordenador con los mejores componentes del momento, un portátil gaming que, aunque no era tan potente como mi PC de escritorio, seguía siendo costoso. También comencé a coleccionar figuras de series que siempre había soñado tener. No lo digo por presumir, pero entre la mesa, el monitor, el PC y el portátil, gasté alrededor de 14.000 euros. Era mucho dinero, pero tenía más que suficiente para permitírmelo. Sabía que era una inversión en mi espacio, en mi pasión, además, como el dinero seguía creciendo, no me importó gastar ya que seguía generando más. Cuando tenía 18 años, surgió una oportunidad para visitar varias universidades en una jornada de puertas abiertas a 3 horas de mi ciudad. La excursión era con toda mi clase, justo antes de los exámenes finales, y duró solo una semana. Fue una experiencia reveladora. No solo conocimos la ciudad y sus universidades, sino también sus departamentos tecnológicos. El ambiente, las instalaciones, la sensación de estar en un lugar nuevo, todo me hizo darme cuenta de que quería más. Después de meses de esfuerzo, logré ser admitido en la universidad que elegí. Eso significaba que tendría que mudarme. No sabía exactamente qué me esperaba, pero estaba listo para averiguarlo. Aproximadamente 2 meses después de ir a la universidad, ocurrió un accidente en la casa de mi tía. Había dejado unas velas aromáticas encendidas, y el vaso de una de ellas estalló, provocando un incendio en el salón. Las llamas se extendieron rápidamente, consumiendo toda la casa. Esta vivienda era una propiedad antigua, heredada de uno de mis abuelos, y ahora estaba completamente destruida. Mis primos, que en ese entonces tenían unos 8 y 11 años, junto con mi tía y mi tío, se quedaron sin hogar. Ante la situación, le pidieron a mi madre si podían mudarse a nuestra casa, ya que era bastante grande. Mi madre, sin dudarlo, aceptó. La casa de mis padres tenía muchas habitaciones, pero la mía estaba llena de mis pertenencias. Como ya tenía planes de mudarme por la universidad, no me preocupé demasiado y decidí dejar todas mis cosas ahí, pensando que no volvería a vivir allí hasta después de graduarme. Mi plan era sencillo: terminar la universidad, regresar a casa por un tiempo, encontrar un trabajo, conseguir un departamento, y poco a poco, trasladar mis cosas. Cuando mi madre me contó la situación, estuve de acuerdo en ayudar a la familia, pero le pedí específicamente que mi habitación no fuera tocada, ya que tenía cosas valiosas y personales. Ella aceptó. Pasaron los meses, y cuando llegaron las vacaciones de Navidad, volví a casa con la ilusión de descansar. Pero al llegar, me encontré con una desagradable sorpresa: mi primo mayor, de 11 años, había tomado mi habitación como suya. No solo había entrado sin permiso, sino que también había usado mi ordenador y mis cosas personales. Para empeorar la situación, en mi ordenador no solo tenía información privada como mis contraseñas, sino también el acceso a mis cuentas bancarias en el extranjero, donde manejaba una cantidad considerable de dinero. Además, tenía contenido personal, contenido adulto. Cuando mi familia descubrió lo que había en mi ordenador, en lugar de reconocer que mi privacidad había sido violada, me pusieron a mí en el centro del problema. Me regañaron, me dieron una charla sobre cómo debía ser más responsable, sobre cómo los niños podían haber visto cosas inapropiadas y sobre la importancia de tener más cuidado con lo que guardaba en mi ordenador. Pero nadie mencionó el hecho de que mi habitación había sido invadida, que habían accedido a mis cosas sin mi permiso, que mi privacidad había sido completamente ignorada. Cabreado, les exigí que respetaran mi espacio. No tenían ningún derecho a entrar en mi habitación ni, mucho menos, a tocar mis pertenencias. Pero no importaba. Para ellos, el problema no era la invasión de mi privacidad, sino lo que habían encontrado. En medio de la discusión, no presté atención a mi habitación en general. Sin embargo, cuando me calmé, me di cuenta de que faltaban muchas cosas. Varias de mis figuras estaban rotas, otras, simplemente, habían desaparecido. Mi PC estaba cubierto de polvo, las pantallas llenas de huellas dactilares. La mesa estaba rayada y sucia. Sentí como el corazón se me encogía al verlo. La discusión fue subiendo de tono. Quería sacar todas mis cosas de allí de inmediato y ponerlas en un lugar seguro. Pero mi madre se negó. Dijo que no, que mis cosas debían quedarse en esa habitación porque, aunque yo las había comprado,
estaban en su casa y, por lo tanto, eran suyas. Además, ahora alguien más las estaba usando. Me dijo que no debía ser egoísta, que tenía que pensar en la familia. Pero yo no podía aceptarlo. Lo sentía, pero no iba a dejar mis cosas en un sitio donde no solo no se respetaba mi privacidad, sino donde tampoco habían tenido la mínima consideración de no destrozarlas. Le dije a mi madre que no, que en esa habitación tenía objetos de mucho valor. No solo mi ordenador y mis dispositivos, que eran muy caros, sino también dinero en efectivo, alrededor de 8.000 euros ahorrados. No sé por qué lo dije en voz alta, pero fue entonces cuando lo recordé. Había guardado ese dinero para emergencias, y lo había escondido junto con las figuras que más me habían costado. Busqué rápidamente, pero no estaban. Pregunté dónde estaban mis cosas, mi dinero. Mi madre respondió sin inmutarse, lo había usado para ayudar a mi tía y a sus hijos. No podía creerlo. ¿Qué habías hecho con mis cosas?, le pregunté, furioso. Al parecer, había vendido las figuras que no estaban rotas. Se habían quedado con el dinero de la venta y, además, con los más de 8.000 euros en efectivo. Todo para lo que ella llamó ayudar a la familia. ¿Y eso no era algo de lo que yo debía ser informado?, le solté, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Son mis cosas. No teníais ningún derecho. Toda mi vida estaba en esa habitación. Para mí, no era una cuestión de egoísmo, sino de seguridad. Pero para ellos, mi reacción era exagerada. En ese momento, lo entendí todo. No importaba lo que yo sintiera, lo único que importaba para ellos era que, como ya no vivía allí, las cosas que dejé podían usarse perfectamente para ayudar a mi tía. Para ellos, lo correcto era que cediera, que aceptara que mi habitación ya no era mía, que mis cosas ahora pertenecían a mi primo. Aterrado, revisé los estados de cuenta de mis bancos extranjeros, aquellos a los que solo podía acceder desde mi PC. Nunca había necesitado ese dinero y confiaba en que nadie entraría en mis cuentas, por lo que solo se podía acceder desde allí. Pero cuando los vi, no me lo podía creer. Estaban vacíos. Más de 55.000 euros, desaparecidos. Entre sollozos y angustia, pregunté. ¿Qué habéis hecho con mis ahorros? Casi 60.000 euros. La respuesta fue devastadora. Me dijeron que ese dinero estaba ahí sin usarse y que decidieron tomarlo para ayudar a reconstruir la casa de mi tía. No podía creerlo. No solo vendieron mis cosas, no solo se quedaron con mi efectivo de emergencia, también habían vaciado mis ahorros, el dinero que tenía invertido con intereses, para pagar la reconstrucción de la casa de mi tía. Todo sin mi consentimiento. Revisé mi cartera de inversiones. Esa, al menos, estaba segura. Tenía autenticación en 2 pasos y solo podía accederse desde mi móvil y mi portátil. Pero mis ahorros, ya no estaban. Habían desaparecido. Pero yo no iba a dejarlo pasar. Furioso, entré en mi habitación con la intención de llevarme lo poco que quedaba. Pero no me dejaron. Solo me permitieron llevarme algo de ropa. Justo en ese momento, mi tía y mi padre entraron. Pregunté por qué tomaron mi dinero sin permiso. Mi madre, mi padre y mi tía, los 3 lo habían decidido juntos. Según ellos, era lo mejor usar ese dinero en vez de tenerlo allí en una cuenta. Había que usarlo para un bien mayor, dijeron. Los miré incrédulo. Ese dinero no estaba ahí muerto. Estaba generando intereses. Ganaba alrededor de 2.500 euros al año. ¿Sabéis cuánto habría sido en 20 años? Más de 120.000 euros. Ese era mi plan, seguir añadiendo más y hacer que siga creciendo. Era mi dinero. No estaba para gastar y menos sin consultarme. Pero su respuesta fue evasiva. La familia es primero. El dinero siempre se puede recuperar. Lo más importante ahora es que tu tía pueda salir adelante y que sus hijos vuelvan a la normalidad. No importaba lo que dijera. La decisión ya estaba tomada. Yo, mis sentimientos, mi opinión, éramos irrelevantes. Así que simplemente recogí lo poco que me dejaron llevarme y salí de esa casa. Antes de salir, dije que, si no me devolvían el dinero, les demandaría a todos. Eso encendió aún más el conflicto. Mi madre intervino, pero no para apoyarme, sino para dejar claro que en su casa se hacía lo que ella decía, que ya se había tomado una decisión y que tenía que aceptarlo.
Es mi dinero, le respondí. Me ha costado mucho trabajo ganarlo. Pero para ella, para todos ellos, la justicia no tenía nada que ver con esto. Su argumento era simple, esta era su casa, sus reglas. Sentí tanta rabia, tanta impotencia, que decidí no seguir discutiendo. Llamé a unos amigos y les dije que iba a sacar mis cosas, sí o sí. No tenía idea de dónde guardarlas, pero no me importaba. Mi madre se interpuso, al igual que mi tío y mi padre. Los niños empezaron a llorar porque querían seguir usando mis cosas. Mi familia entera me miraba con desaprobación, como si llevarme lo que era mío fuera un acto imperdonable. Me insultaban, me llamaban egoísta. No me quedó otra opción que salir de esa casa, una casa que ya no sentía como el lugar donde me crié. Un amigo me dejó su habitación de invitados, y allí pasé los siguientes días. La semana siguiente, en plena Nochebuena, en lugar de cenar con mi familia, me fui con unos amigos. Estaba tan frustrado, tan harto de todo, que ni siquiera quise pisar mi casa. Cuando la noche terminó y amaneció, decidí volver para recuperar mis cosas. Pero al llegar, me encontré con una casa vacía. Al parecer, habían pasado la Nochebuena en otro sitio. Ni siquiera se molestaron en avisarme. Me dio igual. Lo más sensato era entrar, recoger lo poco que me quedaba y marcharme. Y eso hice. Antes de irme, dejé los regalos que había comprado bajo el árbol, con sus nombres, tal como lo había planeado desde el principio. No me despedí, no dejé notas, no dije nada. Simplemente me marché directo a la universidad. Pero no podía llevarme todo conmigo, así que fui vendiendo mis equipos a mis amigos. Con eso, al menos, pude recuperar algo de dinero. Estaba tan asqueado, tan molesto, que ignoré todas sus llamadas durante meses. Y mira que insistieron. Me llamaban decenas de veces al día, me enviaban cientos de mensajes a la semana, pero no respondí ni una sola vez. Pasaron los exámenes finales de mi primer año, y la idea de volver a casa me pesaba como una losa. No tenía ninguna intención de regresar, así que decidí quedarme. Ahora que tenía tanto tiempo libre, busqué trabajo. Tenía dinero ahorrado y la habitación en la residencia universitaria estaba reservada por 4 años, pero aún así necesitaba un empleo. El que tenía en la tienda de mi tío ya no era una opción. Encontré trabajo como camarero y pasé todo el verano en la ciudad. Mientras tanto, mi familia seguía llamándome, insistiendo sin parar. Llegó un punto en el que me cansé tanto que un día, sin pensarlo demasiado, saqué la tarjeta SIM de mi móvil y la rompí. Después me di cuenta del problema. Toda mi información bancaria, universitaria y personal estaba vinculada a ese número. Tuve que solicitar un duplicado, lo que me retrasó unos días. Hay una frase que dice, solo los tontos y los que no tienen autocontrol trabajan por dos. ¿Y qué razón tiene? Una vez actualicé mis datos con mi nuevo número, solicité que mi información fuera privada en la universidad. Incluso consideré cambiarme de ciudad. Desde entonces, mi familia ya no tenía forma de contactarme, a menos que vinieran personalmente a buscarme. Actualizar mis datos y avisar a algunos amigos de confianza fue un poco engorroso, pero valió la pena. Mi paz mental lo merecía. Mis padres, asustados y molestos a la vez, aparecieron en la universidad cuando comencé mi nuevo curso. Iba caminando hacia mi facultad cuando los vi allí, esperándome. Por un instante, pensé en dar media vuelta y escapar, pero si se habían tomado la molestia de venir a verme en persona, al menos podía escucharlos. Me equivoqué. No habían venido a hablar, sino a exigir respuestas. Me preguntaban por qué no volvía a casa, por qué los evitaba. Inventaron una excusa absurda sobre hablar con mis profesores, como si esto fuera el instituto. Pero esto era la universidad. Aquí, los profesores apenas recuerdan a los alumnos a menos que sean excepcionales, lo cual no era mi caso. Terminamos en una cafetería. Los dejé hablar. Me dieron excusas, intentaron justificar lo que habían hecho. Decían que siempre habíamos sido una familia que se apoyaba mutuamente y que por eso creyeron que lo que hicieron era lo correcto. Me pidieron perdón, pero no por tomar mis cosas sin permiso ni por vaciar mis ahorros, sino por no haberme informado antes. Según ellos, jamás pensaron que reaccionaría así, que desaparecería y cortaría todo contacto. Por un momento, sentí que, en el fondo, aquello era una disculpa, aunque disfrazada. Pero entonces mi madre lo arruinó todo. Te exigimos una disculpa.
Me quedé en blanco. ¿Yo? Alcancé a decir. Sí. Por habernos preocupado. Por desaparecer. Y por haberte llevado las cosas que le habíamos regalado a tu primo. Mi mirada se endureció. Esas cosas eran mías, no vuestras. No teníais derecho a regalarlas. Pero mi madre ignoró mis palabras, como si no las hubiera escuchado, continuó. Ya hemos hablado con la familia y exigimos que devuelvas todo. Si lo haces, podemos hacer como si nada de esto hubiera pasado. Así no tendremos la necesidad de desheredarte. Los miré a ambos, directamente a los ojos, sin decir una palabra, me levanté y me marché, ni siquiera pagué la cuenta. Escuché a mi madre gritar mi nombre, pero esta vez no me importó. Si antes había intentado contenerme, ser adulto, actuar con madurez, ahora me daba igual lo que pensaran. Salí corriendo. Necesitaba alejarme de estos locos que tenía como familia. Seguí con mi vida. Dejé los departamentos residenciales de la universidad y alquilé un piso cerca de mi nuevo trabajo. Así, al menos, no podrían saber dónde vivía. Me estabilicé, me enfoqué en mi trabajo y en prepararme para el próximo año universitario. Y, por supuesto, me volví a comprar todo lo que había perdido, la mesa, mi zona de juegos, cada objeto que una vez me arrebataron. Había encontrado mi propio espacio, lejos del control de mi familia, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Después de todo aquello, ni siquiera recibí un "lo siento" o un "nos equivocamos". Nada. Para ellos, todo seguía siendo mi culpa. Yo era el egoísta, el que había roto a la familia, el que no supo ceder. No hubo ni un atisbo de autocrítica, ni un reconocimiento de que lo que hicieron estuvo mal. El tiempo pasó y logré graduarme. Económicamente, me encontraba mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Mis inversiones y ahorros habían crecido a niveles que ni en mis mejores sueños habría previsto. Sin embargo, algo dentro de mí seguía atascado. Un resentimiento silencioso, una espina clavada en lo más profundo que no me dejaba avanzar del todo. No sabía si estaba listo para dar ese paso, pero tampoco podía ignorarlo. Fue entonces cuando uno de mis primos me contactó. Al parecer, había estado siguiéndome en redes sociales y se enteró de que me iba a graduar. Quería saber por qué no había invitado a mis padres. Según él, al ser el mayor y el primero en la familia en obtener un título universitario, aquello debía celebrarse a lo grande, en familia. Y, siendo sincero, así debería haber sido. Pero para mí, después de todo lo que pasó, la graduación no tenía ningún significado especial. Ni siquiera planeaba asistir a la ceremonia. Ese día tenía programado trabajar. Sí, iba a recoger mi diploma, pero nada más. Después de todo, el título oficial tardaría 6 meses en llegar, y a fin de cuentas, ese era el que realmente importaba. Entonces mi primo dijo algo que no me esperaba en absoluto. Eres una vergüenza, un desagradecido. Afirmó que mis padres habían hecho tanto por mí, pagarme la universidad, mi residencia, todo, y que esta era la forma en la que les pagaba. Dijo más cosas, mencionó otras ayudas que había recibido. Lo corté de inmediato. Eso es completamente falso, le dije. Desde mi primer año en la universidad, he sido completamente independiente. Nadie, absolutamente nadie, me ha ayudado. Mi primo se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó. Entonces, ¿por qué dicen eso? No lo sé, respondí, aunque la verdad era que no tenía idea de nada sobre ellos. Hasta ese momento, había considerado la posibilidad de verlos. De cerrar ese capítulo y seguir adelante sin rencores. Pero entonces mi primo me envió capturas de mensajes. Conversaciones de todos estos años, comentarios que mis padres habían hecho a la familia extendida. Mentiras y manipulaciones. Mis padres intentaron contactarme, pero yo me negué continuamente a dar mi número nuevo a mis primos. Sabía que, si se los daba, tarde o temprano mis padres me llamarían. Y tenía razón. Uno de mis primos me lo contó todo. Quería darme un mensaje de parte de ellos, pero me negué a escucharlo. Cada vez que hablaban de mis padres, los dejaba en visto. Leí cada palabra en silencio. No dije nada, no respondí, solo guardé todo para mí. Esas palabras, en nombre de mis padres, me decían de todo, cuánto me echaban de menos, que mi pataleta ya había durado suficiente.
En ese momento ya eran 4 años, pero para mí se sentían como 20. Nada había cambiado. El daño seguía ahí, aunque con el tiempo casi no dolía. Quizás, algún día, llegue a ser una persona realmente exitosa. Tal vez, solo tal vez, cuando ellos lo vean, se arrepientan. Así que, al final, decidí seguir alejado. Y, para ser sincero, no me importó demasiado. Para entonces, todo parecía más tranquilo, al menos para mí. No porque hubiera resuelto nada con mi familia, sino porque la vida había seguido su curso. Según me contaron algunos primos con los que aún mantengo contacto, ahora tenían nuevos problemas. Mis tíos, los de la casa incendiada, se separaron. Después de que lograron reconstruir su hogar, mi tía le fue infiel a mi tío y terminó quedándose con la casa que mis padres ayudaron a pagar. Al parecer, el dinero que faltaba para la reconstrucción lo pusieron ellos, y para conseguirlo tuvieron que hipotecar su propia vivienda. Ahora están en problemas económicos, atrapados en una deuda que parece no tener fin. Mi tía, por otro lado, salió bien parada, una casa gratis y una pensión asegurada. Otro primo lejano se metió en problemas turbios con mis padres por un préstamo de dinero. Algo enredado, algo que ni entiendo ni me interesa. Ellos mismos se metieron en ese lío. Que lo resuelvan como puedan. ¿Quién sabe? Tal vez ahora puedan pedir ayuda a su familia, aunque dudo que alguien quiera hacerlo. Lo único que realmente me pesaba era saber que mis abuelos ya eran bastante mayores. Los extrañaba, pero entendía que no podía quedarme atrapado en el pasado. Además, al ser muy cercanos a mi madre, seguramente estarían de su lado, así que poco podría lograr. Tal vez ni siquiera quisieran verme. Pero ¿qué más daba? Tenía que seguir adelante. Y eso hice. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.